Bien, pues entonces vamos a dar inicio a esta conferencia, les damos la bienvenida y lo que queremos reiterar ahora, durante la conferencia y después de la conferencia, y reiterarles a las y los candidatos que para niños, niñas y adolescentes su futuro es hoy. No estamos no están legislando y no van a gobernar para el futuro de personas que vivirán dentro de 30 o 40 años. Su futuro es hoy y las decisiones que se tomen hoy son las que van a repercutir en su futuro y en su presente, evidentemente. Gracias y vamos a dar la palabra ahora para comenzar con la conferencia a Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchas gracias, Ricardo, y gracias también a CEMEFI por la anfitrionía. Esto que les vamos a presentar hoy es una agenda que hemos construido entre distintas organizaciones para recordarle a todas esas y esos candidatos y a todas las plataformas electorales por qué tienen que incorporar una agenda de niñez en sus propuestas electorales, pero por supuesto en sus proyectos de gobierno, y qué es lo que tendrían que estar escuchando de voz de niñas, niños, adolescentes. El día de hoy quienes estamos acá pues somos personas adultas porque niñas, niños, adolescentes están en la escuela, pero quisimos hacer un ejercicio de cómo tendría que ser este proceso participativo también, en donde las propias voces de niñas y adolescencia sean escuchadas. Por eso preparamos un pequeñísimo video en donde un par de voceros del grupo de participación Juntas y Juntos por Nuestros Derechos de Redim enviaron un mensaje hablando de la importancia de escuchar la voz de niñas, niños, adolescentes y recordando la importancia de incorporar estas temáticas en sus agendas de campaña. Entonces, no sé si estamos ya listos para ver el video. Y mientras lo tenemos, les podemos ir adelantando que lo que vamos a presentar hoy tiene que ver con algunos avances de esta agenda, los temas más apremiantes que evidencian por qué tendría que colocarse en el centro de las propuestas de las campañas de los partidos políticos y por supuesto en la acción pública una vez hayan pasado las elecciones y los procesos de transición, y en ese sentido es también el mensaje de estas niñas y niños. Y durante el día de hoy, es decir, este es el lanzamiento, este es un primer saque, vamos a tener la presentación de algunos nodos problemáticos o comunicativos para explicitar la necesidad de construir una agenda de niñez y la necesidad de incorporar esta agenda a las agendas de las plataformas y de las candidaturas. Vamos a estar subiendo contenidos, movilizando información, datos, problemáticas durante todo este periodo, acompañando las campañas electorales y el proceso electoral en general como un proceso que debe ser también altamente participativo. El día de hoy y por cuestiones de tiempo les vamos a presentar algunos de ellos, pero queríamos empezar precisamente con un mensaje y con una señal que tiene que ser que la niña es primero, y en ese sentido nuestros primeros voceros y voceras serán ellos. Hola, yo soy Michelle Alejandra Wong y yo creo que es importante que las y los candidatos nos escuchen a las niñas, niñas y adolescentes para tomar en cuenta lo que nosotros decimos, ya que cuando nosotros lo Hola, yo soy Michelle Alejandra Wong y yo creo que es importante que las y los candidatos nos escuchen a las niñas, niñas y adolescentes para tomar en cuenta lo que nosotros decimos, ya que cuando nosotros lo decimos es muy distinto a cuando un candidato lo dice, ya que cambia el punto de vista. Por ejemplo, en un ejemplo de una escuela es muy distinto como lo ven los adultos a como lo ven los niños, ya que ellos están más presentes en ese acto. Bueno, yo les diría a la próxima presidenta o presidente, gobernadora o gobernador, que podría ayudarnos a las niñas y niños y adolescentes abriendo más espacios de participación para que nosotros podamos ir y dar nuestra opinión y que haya más seguridad en las calles, se nos tome en cuenta y además que sean respetados nuestros derechos, porque no se vale que nada más se queden ahí en una simple hoja de papel, ahí nada más escrito. También se tienen que cumplir y ser respetados. Gracias.
Los candidatos y candidatas tienen que tomar en cuenta la voz de las niñas, niños y adolescentes del país, porque actualmente su voz no se escucha en sus comunidades. Yo le diría a una persona que ocupara un cargo público que no solo pensara en los adultos y adultas, sino también en las niñas, niños y adolescentes del país, porque necesitamos más seguridad y también mejor educación. Es importante que los candidatos escuchen las opiniones de niñas, niños y adolescentes, porque nosotros somos el presente del país y construimos el futuro. Es importante que los presidentes o las presidentas hagan encuestas para que conozcan las opiniones de todos los niños, niñas, adolescentes del país, para que ellos se enteren de las problemáticas que realmente nosotros pasamos, para que ellos tomen acción y puedan resolver y puedan mejorar nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias y les enviamos desde acá un abrazo a Yaretsi, a Yaxkin y a Michelle, que fueron las voceras y el vocero de este proceso y que van a estar muy al pendiente, como pudieron ver, de cuáles van a ser las propuestas que hagan las personas que ocupen algún cargo público. Le dejo ahora el uso de la voz a mi compañero Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, para explicar un poco el contexto político en el que nos encontramos y que nos hizo movilizarnos en esta ocasión. Gracias, Cleotania. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, vale. Bueno, como saben ustedes, en los procesos electorales en toda la región, las agendas compiten de todo tipo. Seguridad, los movimientos feministas, campesinos y demás. Y en el caso mexicano, en 2012 se hizo la primera experiencia con 10 por la infancia, 2018 MX por la niñez, y esto obviamente implicaba que los candidatos y candidatas a ocupar, y hay que repetir, como dijo la chica, ocupar un puesto de elección popular, o él fue el niño, se comprometen. Entonces, en esta ocasión, las organizaciones ya hace varios meses hemos venido construyendo, digamos, esta campaña, que la hemos denominado compromiso compromiso con la niñez. Obviamente estamos ubicando el marco 2430 y con el hashtag Su futuro es hoy. La base de esta campaña, o una de las bases de la campaña, es la ética intergeneracional. Tal y como explicaban las propias chicas, las personas adultas hoy decidimos sobre el futuro que ellos y ellas van a vivir, y literalmente les estamos cancelando el futuro. De tal suerte que, como ya las organizaciones venimos trabajando hace tiempo en lo que conocemos como diálogos intergeneracionales, la campaña buscará también ser un espacio de diálogo intergeneracional. Esta campaña también se plantea no solamente convocar expresamente a las dos candidatas, al candidato a la presidencia, sino también a los gobiernos estatales y, como explicaba mi colega Ricardo, a los 20,000 candidatos y candidatas a puestos de elección popular que sucederán acá, pero que están en falta. Y esto es súper importante acotarlo. Primero, porque si ustedes revisan las plataformas que los partidos políticos presentaron ante el Instituto Nacional Electoral y que en el pasado mes de febrero fue aprobado en el Consejo General, las 7 plataformas aprobadas no incluyen a niños y niñas. Y lo pueden hacer sencillo, entren al sitio del INE, vean las plataformas, busquen ahí con su buscador preferido, niños, y notarán que no aparecen. Hay un partido que sí tiene muchas menciones, pero más como un anexo que como una evidencia. Pero hay que hacer una acotación. Donde aparecen en casi todas las plataformas es en el sistema de cuidado. Y eso nos parece relevante. Por supuesto, el sistema de cuidados es una buena idea, pero lo relevante es que los partidos siguen atrapados en la visión de niños y niñas como objetos de protección o objetos de propiedad familiar. Y los niños y niñas hace 34 años son sujetos de derechos, son personas con derechos plenos. Y eso hay que recordar también, que los partidos son instituciones públicas con recurso público que están obligados a cumplir con la ley. La Constitución, artículo 4, interés superior, la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, de tal suerte que estas plataformas estarían en falta porque no están cumpliendo con el marco normativo. Así es que aprovechamos para hacer el llamado a los partidos para poder hacer las
adendas, correcciones que eso amerite, y también el llamado al Instituto Nacional Electoral, que tiene la obligación, no de que ellos lo hagan, sino de supervisar y en el proceso de debate revisar. Cierro con 3 elementos que nos parecen claves del contexto ahora que tenemos. Y es que, como acabo de explicar, la agenda de niños y niñas no está presente en el debate electoral. Revisen los discursos de los candidatos, de la candidata, las candidatas y el candidato, no están. Y nuevamente en esta lógica, como lo he explicado, más bien de objeto de protección. Segundo, tenemos una campaña electoral polarizada y creo que precisamente el desafío es cómo logramos recordar que niños y niñas no tienen color de partido político y niños y niñas es un puente que permite que todas y todos nos encontremos. Así es que podría ser la agenda de niños y niñas, expresamente el compromiso con la niñez. Su futuro es hoy un puente para poder construir un gran acuerdo nacional entre las fuerzas políticas, los partidos, las propias autoridades, para que encontremos ahí la posibilidad. Y voy al tercer elemento. Lo más importante de esta campaña no son los millones de spots que nos vamos a sufrir o a vivir, como quieran definirlo, todas y todos, sino lo que va a pasar después de la elección. Y es ahí donde tenemos que colocar el tema. Y esta es otra característica de la campaña. Sí estaremos acompañando, haciendo cosas durante ese tiempo, pero nos interesa los compromisos y lo que siga post campaña. De tal manera que les invitamos a que estén cerca. Mis colegas van a hablar un poquito más del tema, porque tenemos historias terribles para contar y todas ellas tienen, pues por supuesto, alternativas y solución. Lo van a ver ustedes en la campaña. Infancia feliz y segura, niñas vivas y libres, infancia saludable y estudiando. Bueno, hay una lista de temáticas que estamos buscando en un sentido de lo que queremos lograr con los compromisos que se puedan hacer ahora, las candidatas, el candidato y los puestos en los que están los puestos de elección popular y por supuesto la ciudadanía. Estaremos convocando también a que se sumen a firmas en línea a través de una petición en Chains y habrá foros y habrá más actividades que les invitamos que puedan seguir con este hashtag y que por supuesto se puedan sumar ustedes como medios de comunicación, las organizaciones que están acá y por supuesto todas y todas las personas que consideran que niños y niñas, pues su futuro es hoy. Y ahora, antes de pasar a algunos de los ejes de las temáticas o las problemáticas que estamos viendo y colocando en esta agenda, queremos remarcar por qué es importante construir una agenda de niñez y por qué es fundamental que todas las y los candidatos la incorporen en sus campañas y en sus programas de gobierno. Primero, porque niñez y adolescencia son la tercera parte de las personas en este país y que estén así de invisibilizadas es no solo preocupante, sino grave de cara a un ejercicio de gobierno. En segundo lugar, son la tercera parte del país y en múltiples indicadores hemos visto que requieren de una atención particularizada, de un enfoque diferencial para la atención de estas problemáticas. Les voy a dar 3 datos. El primero tiene que ver con pobreza y pobreza extrema. Hoy por hoy niñas, niños y adolescentes son el grupo de población que vive en mayor cantidad de pobreza y pobreza extrema y si hablamos de niñez indígena, la brecha puede ser del 50%, es decir, 50% de la niñez indígena en este país sigue siendo pobre y pobre en extremo. Otra problemática, el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes. Me parece que esto no puede abordarse desde un enfoque general de seguridad pública, ciudadana, etcétera, sino que necesitamos avanzar hacia la tipificación y generación de políticas públicas específicas ante esta problemática y cómo se está dando en niñez y adolescencia. No vale subsumirla en cualquier otra agenda y programa de trabajo, ¿no? Las desapariciones. Este país que ya no puede voltear la cara hacia otro lado frente a la crisis de desapariciones y desapariciones forzadas, algo que no se sabe suficientemente y no se ha atendido suficientemente, es que 1 de cada 5 personas que están en ese registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas tienen menos de 18 años. Y si ustedes observan las gráficas, y eso no ha cambiado entre el nuevo censo y los datos pasados, el grupo de población que está en el pico de las desapariciones son las mujeres adolescentes entre los 14 y los
los 17 años. Por supuesto que se necesita abordar esta problemática con un enfoque diferenciado y con un enfoque de derechos de la niñez. El feminicidio, y esto es algo que nos preocupaba y sentimos que estamos en la semana en la que vamos a cerrar el viernes con una marcha para denunciar las violencias hacia las mujeres, algo que tampoco se sabe suficientemente es que el 10% de todos los feminicidios en nuestro país corresponde a feminicidios en contra de niñas y adolescentes, ¿no? Simplemente entre el 2019 y el 23, 491 niñas y adolescentes perdieron la vida por razón de género, con todo lo que ya sabemos que implica el feminicidio en tanto a crueldad, etcétera. Entonces, esto nos parece que es de lo más importante, además en un contexto en el que México no solo va a pasar por un periodo electoral y de transiciones, sino que este año México es revisado y está siendo revisado en estos momentos por sus obligaciones frente a la Convención sobre los Derechos de la Niñez. El Comité de los Derechos del Niño, SIC, así se llama en Ginebra, escuchó ya en febrero a las niñas, niños, adolescentes, nos escuchó a las organizaciones y en septiembre ya con un nuevo gobierno va a hacer sus recomendaciones. Entonces va a ser fundamental que esto esté alineado por las múltiples recomendaciones que el Estado mexicano viene heredando y serán una herencia a las nuevas personas que estén en el gobierno y por supuesto por lo que se haya sumado en esta última revisión. Le doy entonces la palabra a mis compañeras y compañeros que van a abordar 4 de las principales temáticas que tienen que ver con esta agenda que hemos estado, que lanzamos hoy y que vamos a estar movilizando a través de una campaña. Reiterarles que son muchas más, les pedimos que las vayan siguiendo y que las vayan difundiendo, pero el día de hoy lanzaremos 4, una primera sobre niñez y adolescencia en contextos de movilidad con mi compañera Sandra Mejía del INUMI. Muchas gracias, Tania. ¿Qué tal? Buenos días todos y todas. Justo el tema que desde INUMI venimos a platicar un poco es el tema de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad y desplazamiento interno, a lo cual pues necesitamos que el Estado tome en cuenta y determine para cada uno de ellos su interés superior. No solo estamos hablando de niñas, niños y adolescentes en situación de migración internacional, sino también estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que actualmente se están desplazando internamente. Tengo unos datos aquí de Niñez Migrante Internacional. De 2019 a 2023, México identificó a 327,247 niños, niñas y adolescentes, de lo cual 44% son niñas, 56% hombres, y esto representa una quinta parte de toda la migración que tenemos en México, es decir, de todas las personas que están en tránsito por México. El 16% de esta infancia está sola y el 84% viene acompañado de mamá, papá o de alguna persona que los está acompañando en el camino. Si bien hemos visto avances en la agenda de niñez en situación de movilidad, necesitamos que se fortalezcan a las procuradurías de protección. Estas procuradurías de protección son las encargadas realmente de identificar y de determinar qué es lo mejor para este niño, niña o adolescente, y no solo para niños, niñas y adolescentes migrantes, sino también necesitamos que estas procuradurías tengan personal, tengan financiamiento, tengan herramientas para poder atender a toda la niñez que se encuentra en México. No solo es niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, sino también niñas y niños mexicanos. ¿Qué necesitamos de estas procuradurías? Que tengan equipos multidisciplinarios y que puedan hacer un diagnóstico caso por caso. En los casos de niñez en situación de migración internacional, es decir, que puedan tener las herramientas para determinar que no solo el retorno es una opción para ellos, sino también reunificación familiar en México, reunificación familiar en un tercer país, y también quedarse aquí, la solicitud de asilo pues es un derecho para ellos. Es muy importante escuchar a niños, niñas y adolescentes para la garantía y para la restitución de sus derechos. Sin escucharlos no se puede hacer tal. También se requiere que las procuradurías puedan tener las herramientas para la niñez en situación de desplazamiento. Sabemos que no las están escuchando, que los están encontrando en las fronteras a niñas de Guerrero, de Michoacán, y los retornan a sus estados sin saber que están corriendo peligro. Entonces también se necesita buscar qué es lo mejor y cuál es la restitución para ellos y para la garantía de sus derechos. Por último, también tenemos como recomendaciones
poner en marcha modelos de cuidado alternativo acordes a los diversos perfiles de la niñez y adolescencia migrante. En los últimos años hemos visto que las adolescentes no solo vienen con sus hermanos más pequeños, sino también vienen embarazadas. Entonces, pues buscar modelos de cuidado para ellas, que no lo hay, también para grupos de adolescentes, para la comunidad LGBTIQ+, es necesario ampliar estos modelos de cuidado, ya que ningún niño, niña o adolescente puede estar actualmente en alguna estación migratoria. Entonces necesitamos ampliar estos modelos de cuidados alternativos para ellos. Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días a todas, a todos, a todos. Rafael Castellán Martínez, de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC, CEINAC. Y ahí me toca exponer una dimensión que es sobre la niñez saludable y con educación. Y bueno, lo que hemos visto es que lamentablemente la salud de las niñas, niños y adolescentes pues también ha caído en detrimento. En primera, porque ha habido una disminución en las niñas, niños y adolescentes que tienen la seguridad social. Por otro lado, también miramos que los medicamentos, el acceso a las vacunas o a otros medicamentos que pueden apoyar el desarrollo saludable de las niñas y los niños, pues bueno, se ha visto mermado, principalmente porque en 2019 hubo una estrategia de centralizar la compra de los medicamentos y esto pues llevó a que muchos estados de la República tuvieran un desabasto de estos medicamentos y luego también hubiera problemáticas en la logística para la distribución de estos medicamentos. Esto por supuesto afecta directamente pues la salud, el desarrollo de las niñas y los niños. En el caso de la seguridad, basta decir que 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes actualmente no tiene seguridad social y aunque se está generando esta unificación del IMSS Bienestar, pues todavía no se ha logrado concretar en prácticamente todo el país. Por otro lado, este desabasto de medicamentos que también mencionábamos, pues ha traído pues múltiples consecuencias y una de ellas es en la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, porque en este caso las vacunas, por ejemplo, contra el VPH, no están logrando dar una cobertura a todas las adolescentes, más aún a personas que a lo mejor ya tuvieron alguna relación sexual, pues la limitante es que ya no les aplican la vacuna y mucho menos los tratamientos cuando se identifica que ya viven con el VPH. Otro de los elementos es que, pues bueno, en cuanto a la salud sexual y reproductiva, México pues es uno de los primeros lugares de la OCDE en embarazo adolescente, 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes entre los 15 y 19 años, y bueno, este embarazo principalmente se debe a varios factores. Uno de ellos pues es la violencia sexual, donde al menos 9.4% sufrieron violencia sexual y el embarazo fue a causa de este hecho. El 36.5% tuvieron relaciones sexuales no planeadas y un 17.5% no tuvieron información sobre el asunto de los métodos antifecundativos. Pues independientemente de las causas, nos parece que si en el país no hay esta información, no existen estos métodos, el acceso a los métodos, o peor aún es producto de un abuso sexual, pues tiene que haber medidas, pues, por supuesto, más amplias. Y una de ellas es el tema del aborto. En este caso, aunque la Suprema Corte de Justicia ya decretó que es ilegal que se deba penalizar en los estados, al menos hasta el momento, solo 13 de los 31 o 32 lo han realizado. Por eso lo que recomendamos es que, pues de entrada, pues, se generen planes o se incorporen planes integrales que puedan atender o se puedan generar estrategias para atender la salud sexual y reproductiva, y por otro lado también se implementen, bueno, se amplíe en este caso la cobertura en seguridad social para niñas y niños. Y en cuanto al derecho a la educación, pues bueno, como saben, no solo la salud y la educación son derechos de niñas y niños, también son servicios que el Estado debe proporcionar con calidad, con adaptabilidad, y que sean asequibles a toda la población. Y en este caso, pues vemos que lamentablemente niños y niños, en este caso migrantes, niños y niñas de comunidades indígenas, pues siguen siendo afectados. Son los espacios o los lugares, las personas que son excluidas del sistema educativo porque brincan o caminan o se mueven de un lugar a otro, y a los lugares de los que llegan, pues prácticamente hay un proceso burocrático que tienen que seguir para continuar sus estudios, pues y
muchas de ellas optan por pues no continuar. Y también muchas de ellas dejan sus estudios por no contar con los recursos económicos, salen a trabajar, dejan de estudiar, y en el caso de la infraestructura pues no es ofrecida de manera asequible a las poblaciones, principalmente a las comunidades indígenas. Y bueno, por eso nosotros estamos aquí recomendando varios elementos. Uno de ellos que tiene que ver con la educación inicial, porque hemos de recordar que si bien se hizo obligatoria, pues no hubo las instituciones suficientes para atenderla, por lo tanto es necesario que se brinde financiamiento y que se amplíe esta cobertura. Es necesario generar también políticas educativas que atiendan las problemáticas estructurales que están directamente asociadas al abandono escolar, y también pensamos que en las campañas, propuestas de estas candidatas y este candidato, pues tenga que estar ahí la idea de construir un sistema nacional de control escolar, pues que asegure la continuidad de los estudios de todas las niñas, niños y adolescentes, sin importar su condición. Y bueno, ahora cedería el micrófono a mi colega Perla Belmont, directora ejecutiva de Fundación Jocono. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que están aquí presentes y también a quienes están de manera virtual. Muchas gracias, Ricardo, por recibirnos aquí en CEMEFI. Dando seguimiento y continuidad a los temas de la agenda de la niñez y de la adolescencia que son de atención urgente, quiero hacer notar un tema que es trascendental y yo diría más allá devastador para las niñas, niños y adolescentes, que es la violencia sexual. Durante el periodo de 2019 a 2022 se registraron un total de 29.111 casos de violencia sexual en personas de 1 a 17 años atendidas en hospitales de México. De este grupo, el 92.7% correspondía a mujeres, mientras que el 7.3% eran hombres. Aquí es importante destacar que este número de casos parecía que había habido una disminución incipiente entre el 2019 y el 2020, pasando de 5.553 casos en el 2019 a 5.481 en el 2020. Este descenso en realidad puede atribuirse a factores relacionados con COVID-19. El tema de la movilidad se disminuyó y además no había espacios disponibles para la atención médica. A partir del año 2020 se observa un incremento progresivo en la cantidad de los casos reportados, alcanzando un total de 8.148 casos en el 2021 y 9.929 casos en el 2022. Este aumento representa una preocupante tendencia al alza en los casos de violencia sexual en este grupo de edad contra menores de entre 1 y 17 años. Aquí quisiéramos decir que es fundamental que las autoridades competentes y la sociedad en su conjunto trabajen de manera coordinada para abordar este gravísimo problema, brindando apoyo integral a las víctimas y también promoviendo acciones que contribuyan a erradicar esta violencia sexual en todas sus formas. Es necesario fortalecer los mecanismos de protección temprana, atención especializada y seguimiento de los casos para garantizar la protección y el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes. Quisiéramos hacer un llamado al Estado mexicano, activar desde los ministerios públicos el protocolo de protección especial en casos de violencia sexual, en coordinación con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, implementar servicios de apoyo a corto plazo para brindar asistencia inmediata a las víctimas de violencia sexual, entendiendo que es una situación de emergencia. Establecer los mecanismos de articulación desde la propuesta del Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia. Bueno, esto es un tema gravísimo y ahora me gustaría, que se debe atender. Y me gustaría pasar a otro tema, que es el cumplimiento de las obligaciones internacionales, que ya Tania mencionó brevemente. En este caso, México sigue sin ratificar el tercer protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.
Este protocolo permite presentar quejas o casos de violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante el Comité de Derechos del Niño, si no se han logrado obtener las respuestas legales necesarias a estas violaciones en su país de origen. La ratificación de dicho protocolo se encuentra estancada en un proceso de consulta interinstitucional coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores desde por lo menos el año 2020. En lo que se refiere a recomendaciones internacionales, México ha recibido un total de 384 recomendaciones por parte de órganos de tratado, procedimientos especiales y relatorías de las Naciones Unidas o bien de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas de estas recomendaciones no han sido cumplidas o lo han hecho solo en parte. Recientemente, en febrero del 2024, en el marco del examen periódico universal ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, México recibió 54 recomendaciones sobre la infancia y la adolescencia. Asimismo, en septiembre de 2024, México aparecerá ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, donde deberá dar cuenta del nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones que el comité emitió en el año 2015. Entonces, ambos procesos fortalecen el marco de derechos humanos a favor de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, queremos instar al gobierno mexicano a cumplir con los tratados internacionales y de manera inmediata ratificar el tercer protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Nosotros aquí desde Fundación Juconi estamos trabajando para dar el seguimiento de estos acuerdos, para garantizar su cumplimiento y ofrecemos toda nuestra colaboración en lo que se requiera, esta colaboración técnica para dar seguimiento a las acciones y orientar en lo que se requiera, dado que tenemos este trabajo en campo de primera mano, un entendimiento pues desde hace más de 35 años de todo lo que sufre la niñez en México. Gracias. Dejo el micrófono a Luis Alberto García. Luis Arturo, pero bueno. Luis Arturo. Buenos días. Lo primero, a mí me toca presentar las situaciones especiales que se escogieron en el colectivo. Pusimos 3, pero podremos poner más porque la situación es grave. Y no es porque hagamos el drama o estemos exagerando. Entonces nos toca hablar primero los indígenas, el mundo del trabajo y las personas con discapacidad. Los números van siendo menos a más, pero sobre todo lo que tenemos que marcar es que la invisibilidad los marca a las 3. Entonces, en el primer caso de los indígenas, 2.6 millones de los 33 que dijimos, pero en unas situaciones que no hay cosa peor que estar en México que ser mujer e indígena. La mitad de ellos en pobreza extrema, la mayor parte de ellas mujeres y niñas, con niveles de educación bajísimos, y es patrimonio de la humanidad, según se dice en algunas partes. Entonces, pues hay que cargarlas en el rebozo, ponerlas en el pecho, porque no hay cosa peor en México que ser niña, indígena y mujer, por la situación que se presenta. O sea, más de la mitad, el 20% de los niños que están en pobreza es el nivel general, y acá es la mitad. El INPI ha hecho mucho junto con las Naciones Unidas en el programa de desayunos, se han hecho muchas cosas, las becas han ayudado, pero se dispersan en la familia ante las necesidades. Entonces sí tenemos una acción que tomamos en cuenta lo que es México como una institución intermulticultural, ¿verdad? Como lo marca la Constitución, y les recuerdo que la Constitución marca esto, y todos estos acuerdos que acabamos de decir, donde se toman a los indígenas, son mandatos de las Naciones Unidas o de la Comisión Panamericana, pero que por el artículo 1 de la Constitución se vuelven mandatos constitucionales, no es intervención extranjera. Pasamos al mundo del trabajo. En el mundo del trabajo tenemos cerca de 3.6 millones de niñas y niños que trabajan. Y en este caso lo que tenemos es que la pandemia o sindemia, como le quieran llamar, ha hecho que tengamos en los 3 campos otras niñas y otros niños. ¿Por qué? Porque la balanza está así, dejaron la escuela, ahora están trabajando. Y la política es no la ideal de que ningún niño trabaje. Sí, lo hacemos, pero dejamos a la familia sin comer.
Entonces tenemos que tomar una postura intermedia que lo ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, pero faltan recursos, faltan acciones y falta también incluirlos culturalmente y educativamente. Entonces se tome en serio esto, por favor. Y eso que no tomamos el caso de los que son cooptados a trabajar ilegalmente, que es un número cada día más alto. 12 según Redim entran diariamente a participar de la actividad, 12 niñas y niños en actividades ilegales. Claro, 8,000 pesos cada bimestre de beca que te participa el gobierno federal a 20,000 pesos individuales al mes, hay poco que hacer, ¿verdad? Entonces, es un problema grave. Y por el otro también es la discapacidad, ¿sí? Tenemos 2.9 millones de niños, que las cifras son conservadoras, pero tenemos aquí la gravedad que se ha desmantelado toda la atención a niñas en niños en las escuelas. Y todo se centra en la actividad de las instituciones particulares, tipo Teletón o otras privadas. Y no podemos hacer eso. Tenemos que recuperar y reinstalar esto. Yo solamente quiero terminar lo que dice Derechos Humanos de la UNAM, cuando presenta las estadísticas. Aquí la tengo. Con eso termino. Brevemente, con lo que ellos dicen, Mario Luis Fuentes y Raúl Arellano, al presentar las estadísticas del país, y dicen así: la evidencia que se presenta caracteriza a México como un país inapropiado para la niñez. O sea, ser niña en México es inapropiado. Pues las condiciones en las que viven las personas menores de 18 años son, sin caer en un exceso retórico, dramáticas. Y es que existen severos incumplimientos en lo que respecta al derecho a la vida, la supervivencia, a la salud, al derecho a vivir protegidos contra toda forma de violencia, abuso o maltrato, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación y a vivir en condiciones adecuadas de bienestar. O sea, es una situación grave, muy grave. Los niños y niñas, estos casi 40 millones, no votan. Son ciudadanos sin derecho a voto, pero sus papás sí votan. Y eso es lo que hay que ver. Porque a la hora que los hacemos crecer, crece el país y crece nuestra ciudadanía. Gracias. Gracias, Luis Arturo. Georgina Ibáñez, de Fundación Unido. A mí me toca redondear un poco lo que ha dicho acá el colectivo de organizaciones, esta iniciativa comprometida con la niñez, y básicamente es señalar la invisibilidad de niñas, niños y adolescentes en las agendas públicas de candidatas y candidatos para las elecciones de este año 2024. Entonces, lo que estamos pidiendo hoy es estamos haciendo un llamado a la acción para que las candidatas, el candidato, no solamente presidenciales, sino de todo el país, hagan adendas a sus programas de trabajo para que incluyan específicamente y concretamente qué van a hacer para las infancias y adolescencias. Necesitamos saber cómo se van a abordar las diferentes temáticas de salud, educación, seguridad, acceso a oportunidades y demás para ellas y ellos, con enfoques diferenciados. Ya lo decían, la niña es migrante, indígena, la que está privada de cuidados familiares, etcétera. ¿Cómo se van a abordar? ¿Cuáles son las propuestas concretas? ¿Y qué presupuesto se va a asignar? Sin ello no se hace realidad. La inversión más justa y estratégica que podríamos hacer es para la niñez. Entonces, hoy les estamos pidiendo que hagan estas adendas y a la población que nos escucha, votantes, partidos, medios de comunicación, personas en general, niñas, niños, súmense a nuestra petición Change, donde abordamos esto y donde además hacemos propuestas concretas. Hoy presentamos 4 de los ejes temáticos, pero tenemos 9 ejes. Vamos a irlos posicionando durante los próximos 2 meses y medio y queremos aportar estrategias que se vuelvan una realidad para la niñez en nuestro país. Sigan nuestras redes sociales, hashtag Su Futuro es Hoy. Este colectivo comprometido con la niñez, vamos a ir presentando pues todas estas propuestas y esperamos que se sumen, sobre todo las candidatas y los candidatos.
muchísimas gracias por acompañarnos hoy y queremos pasar a una ronda de preguntas y respuestas, tanto para quienes se encuentran hoy presencialmente en la sala como para quienes están de forma virtual. Quedó todo muy, muy clarito, ¿verdad? Está en pantalla el QR de la petición Change para que por favor nos ayuden a firmarla, a compartirla. Queremos que esto sea un movimiento nacional. Aquí ya lo decíamos, no, creo que no tenemos diferencia de perspectivas. Coincidimos en que es un tema de máxima relevancia. ¿Cuáles son los puntos claves de cada eje? ¿Qué enfoque le van a dar? ¿Se escucha? Sí. No dimos el planteo, pero puntualmente. La idea es que les invitamos a que puedan revisar la petición Change, donde vienen algunos elementos. Estamos compartiendo también el boletín de prensa. Hay, como explicaba mi colega Gina, 9 ejes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de niñez feliz y segura, claramente estamos refiriendo a que niños y niñas en este momento enfrentan altos riesgos a su seguridad. Mi colega Tania explicó el tema de desaparición, reclutamiento, temas de lesiones, de tal suerte que las acciones que tienen que desarrollar el Estado y particularmente quienes se están proponiendo a cargos de elección popular es tener respuestas para que logremos que niños y niñas puedan ser, pues, digamos, seguros y felices. Cuando estamos hablando, particularmente ahora con el 8M, de niñas vivas y libres, pues nos estamos refiriendo a que no sean víctimas de feminicidio. Hago aquí un poco la acotación porque en la conversación para construir esto, cuando nuestro colega Ricardo recordó que primero tenían que estar vivas para que pudieran ser poderosas o felices, pues nos parecía que era clave. Entonces, con niñas en particular nos parece que la agenda es muy evidente. Mi colega Tania explicó que el 10% de los feminicidios son de niñas y mujeres adolescentes invisibilizado. Así es que si queremos que las niñas exijan sus derechos este 8M, tienen que estar libres y tienen que ser, tienen que estar vivas y tienen que ser libres. Y así cada uno de los puntos estará presentándose. Recuerdo lo que dijo mi colega Gina, vamos a tener varias actividades a lo largo de estos 2 meses y medio, donde nos encantaría que se sumen. Esto es una acción nacional, por supuesto varias en la Ciudad de México, pero tentativamente estaremos organizando en varios estados de la República estas acciones y les invitamos a que se sumen. Y por supuesto los medios de comunicación, Grupo Milenio, aquí. No, sí. Ya, a ver ahí, creo que, ¿no? Hola. Bueno, cerramos diciendo que agradeceríamos también a los medios de comunicación a que puedan sumarse a esta campaña como, digamos, vehículos para poder comunicar los mensajes, porque como comentamos al inicio hay una gran competencia de temáticas, pero recordar que niños y niñas pues representan no solamente una tercera parte, sino que son prioridad. Así es que ojalá se puedan sumar también las y los medios. Y decir que van a estar sucediendo 3 cosas puntualmente. Uno, el change, que ya decíamos, para que toda la sociedad en general pueda sumarse. Otra, la activación de esta campaña, en donde vamos a estar dando más información sobre la relevancia de estos 9 puntos. Y después también el envío, el día de hoy quisimos hacerlo público en conferencia de prensa, pero por supuesto que esto tiene remitente y son
todas y todos los candidatos de los partidos políticos de un documento técnico en el que estos 9 ejes de los que hemos estado hablando les serán entregados. Entonces, el llamado a la acción hoy es a la sociedad que nos ayude a sumar voces para que la agenda de niñez quede colocada en las campañas, y el llamado a los partidos políticos es a generar una agenda. Ya incluso estudiamos cómo puede ser ese procedimiento, está contemplado en el reglamento del propio proceso electoral, en la que se así de grave, en la que se coloque la agenda de niñez dentro de sus campañas. El hecho de que ya hayan salido públicamente no les exime de incorporar esta dimensión, al contrario, lo que hoy queremos hacer es justamente colocar no solo la urgencia, sino la importancia en el mejor sentido de mejorar sus campañas y más bien mejorar los programas de gobierno, que sea lo que tendremos en procesos de transición y de gobierno en este año. Quizá en la misma perspectiva de decir que para que las niñas sean poderosas, felices, tienen que estar vivas y ser libres de violencias, también una serie de propuestas que están hoy definidas en estos ámbitos para que sean incorporadas a las plataformas de las candidaturas, tienen que ver con que exista la institucionalidad necesaria para eso. Y hoy tenemos una serie de iniciativas en el Congreso de la Unión que debilitan muchísimas de las instituciones que son encargadas de estos, del ejercicio y de la garantía de estos derechos. No solo entonces las próximas plataformas no lo contemplan, sino ahora la institucionalidad existente está en riesgo de debilitamiento o de desaparición. Son decenas de propuestas de debilitamiento de instituciones públicas, ¿no? a nivel federal, y luego evidentemente esto siempre debilita la institucionalidad de los estados y como por en cascada pues de toda la federación. Pues les agradecemos muchísimo su presencia a quienes vinieron el día de hoy a esta conferencia de prensa, por supuesto a quienes nos estuvieron siguiendo a través de redes sociales, y les pedimos su apoyo para la máxima difusión y adherencia de estas acciones que hoy presentamos. Muy buen día.